De los Oño, ahorita las guacamayas, yo estaba en aquel árbol y me estaban echando cosas, me echaron un rolo de rama. Ya me están cayendo ramitas. Si cae una ramota, ojalá no me caiga en la cara ni le caiga el teléfono. Hoy vamos a hablar un poco de la pseudociencia y los certificados y cosas de ese estilo. Hace tiempo vi una entrevista de Mel Gibson en donde él estaba hablando que se sentía mal desde hace mucho tiempo y que fue con un amigo suyo doctor. No me acuerdo qué era el doctor, pero fue. Y el doctor le hizo un electroencefalograma y cuando el doctor ve su cerebro le dice, mira, Mel, tienes el cerebro súper hinchado, lo tienes muy, muy inflamado, como de alguien que ha sufrido un estrés postraumático muy severo. Entonces él al principio no entendió bien a qué hablaba, entonces él le mostró unas imágenes, mira, esto es un cerebro normal, este es un cerebro con estrés postraumático, este es tu cerebro. Y como que él se puso a llorar y dijo, oye, sí, siento que estaba pasando por muchas cosas, no estoy bien. Y dijo que el doctor le hizo la siguiente recomendación. Le dijo, vas a hacer 20 sesiones de cámara hiperbárica en 2 semanas, vas a tomar aceite de pescado y te vas a inyectar vitamina B12 y eso va a desinflamar tu cerebro efectivamente. En el momento en el que yo estaba escuchando esa entrevista, yo tenía la sospecha de que yo tenía el cerebro ligeramente inflamado. Como que yo a lo largo de mi vida siempre he seguido distintos tipos de dietas o distintos tipos sí, de regímenes de ejercicio que yo siento que me han permitido tener una cabeza ligera o mantenerme estable y pudiendo aprovechar todos mis recursos sin importar las circunstancias. Unas dietas muy altas en tallos de brócoli, en encurtidos, en cosas que mantienen la probiótica sana, además de muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios de estabilidad, muchos ejercicios de yoga. Y en el momento en el que que yo escuché esa entrevista, tenía mucho tiempo sin hacer algún tipo de ejercicio o sin comer así exageradamente bien como solía hacerlo, como que me costaba mucho y hay veces en que para pensar o por ejemplo si terminaba de dar una clase muy larga, sentía el coco, sentía el cerebro así hinchado, como que no podía pensar mucho, ¿no? Y estas son cosas que a veces son normales, o por lo menos que a mí siento que son normales que me pueden pasar. Por ejemplo, si yo doy una clase de 4 horas, quedo fundido. Literal, me queda el cerebro fundido, fundido, fundido después de una clase de 4 horas. O si tuve un día muy, muy fuerte de consultas, atendí, qué sé yo, 5 pacientes, 6 pacientes, y uno de ellos fue una emergencia, o unos 2 estaban en situaciones muy complejas. Fueron sesiones eh, muy complicadas de manejar. Al final de ese día yo tengo algo confundido, ¿ok? Mi cabeza no sirve para nada. Si por lo menos después de ese tipo de cosas me voy a ver con unos amigos o me voy a ver con mi pareja o algún plan de ese estilo, yo generalmente digo una sola cosa, digo, mira, siga todo lo que tú quieras, yo tengo el cerebro fundido, toma todas las decisiones por mí. Tipo me preguntan, ¿quieres comer esto o aquello? Lo que tú quieras, coge lo que tú quieras y simplemente llévame. Dime, vístete, báñate, ve para acá, ponte esto y yo voy a cumplir, pero de resto no lo voy a poder hacer porque tengo el cerebro fundido. Entonces yo cuando escuché estas cosas de Mel Gibson, a mí me llamó mucho la atención y quise replicarlo un poco. Entonces me compré aceite de pescado, fish oil, que bueno, hay que tener ciertos temas ahí con la cantidad de omega 3 que tiene y con otros componentes para que se pueda absorber. Pero bueno, generalmente a mí los suplementos, yo tomo la mini dosis más dosis pequeña que existe porque yo soy muy propenso a experimentar todos los efectos secundarios de cualquier medicación. Entonces yo me compro mi aceite de pescado, la vitamina B12 no me la compré porque es muy propensa a desarrollar acné en la espalda, acné en la cara, y ya yo soy súper propenso a desarrollar distintos tipos de acné. Entonces la vitamina B12 me la salté y fui directo a la cámara hiperbárica con el aceite de pescado. A ver, cuando Mel Gibson echa este cuento, resulta que el doctor le dijo que tenían que ser la mayor cantidad de frecuencias por sesiones que pudieran en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, 20 sesiones de cámara hiperbárica aquí en Caracas, Venezuela, en ese momento en el que lo hice, para ver si 5 sesiones eran 125,
$500. Eran 20 sesiones de cámara hiperbárica. Y bueno, realmente yo lo estaba haciendo por probar. No me sobraban los $500 así como para... y bueno, era algo más que estaba haciendo por probar que otra cosa. Entonces, yo solo me hice 5 sesiones de cámara hiperbárica. Las hice lunes, miércoles, viernes, lunes, martes. Y básicamente, ¿qué es una sesión de cámara hiperbárica? Para aquellos que no lo saben. A uno lo meten en un tubo de vidrio y de plástico, y a ese tubo le bombean oxígeno, y uno está acostado 1 hora en un tubo respirando, y la máquina suena. Llega un momento en el que, como a mitad de la sesión, se presuriza la cámara y se te tapan los oídos, te dan unos caramelitos o algo para que hagas saliva, para que tragues. Entonces la cámara se presuriza, se te tapan los oídos y ahí está ultra bombeado de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la teoría de fondo de la cámara hiperbárica? El oxígeno sana, el oxígeno es bueno, el oxígeno hace que la gente se sienta mejor. La cámara hiperbárica es una pseudociencia, ¿okay? No tiene ningún tipo de... O sea, tiene ciertos tipos de evidencia científica, pero no la cantidad de evidencia científica que mercadea a la gente que lo tiene. Como que sí, tiene muy buenos resultados para la circulación, tiene muy buenos resultados para la recuperación, tienen buenos resultados para algunas otras cosas, pero todos son resultados muy, muy leves y muy, muy ajustados al contexto. Como que realmente así tratamiento así de ciencia dura no es. Pero igual, bueno, ya yo estaba ahí y quería hacerlo, y además en esa entrevista Mel Gibson había hablado en una parte que estaba haciendo La Pasión de Cristo 2, que se trataba sobre todo el proceso de resurrección, ¿no? Entonces le está echando todo el cuento de cómo está escribiendo una película sobre el proceso de resurrección, sobre la Biblia, sobre los ángeles. Y no sé por qué se pusieron a hablar de la teoría de la evolución, y Mel Gibson dijo, yo no creo en la teoría de la evolución. Entonces, como que Joe Rogan, creo que lo estaba entrevistando, como que intentó decir un poquito como que ya vaya, pero ¿cómo es eso que tú no crees en la teoría de evolución? Y le dijo, coño, ¿y este pedo de la teoría de evolución? Le dio como 3 argumentos a favor, ¿no? Y Mel Gibson, su respuesta fue que, no me convence. Y quizás en algún momento de mi vida, eso a mí me hubiera molestado, me hubiera parecido decepcionante, ¿no? Como que qué bolas que no vas a creer en la evolución, Mel Gibson, es de nuestros hallazgos científicos más importantes. Pero uno de verdad quiere que la persona que está haciendo La Pasión de Cristo 2 crea en la evolución. Tipo, si tú tienes que escoger a alguien para que se encargue de narrar visualmente el mito cristiano por excelencia, tú necesitas que esa persona crea en la evolución. Y así hablo para toda una serie de elementos, ¿no? Como cuando uno confía en el criterio de alguien para algo, uno necesita confiar en el criterio de esa persona para absolutamente todas las cosas también. Es decir, todo el mundo tiene opiniones erradas o opiniones tontas de algo. Y eso es imposible de escapar. Tipo, ¿cuántas veces uno no conoce un literato brillante, un poeta increíble, que tiene las opiniones políticas más absurdas e ignorantes del mundo? O viceversa. Alguien que tiene... Ya me estoy poniendo aquí protector por el sol, que escogí un mal sitio. Pasa que en el anterior unas guacamayas me estaban echando cosas. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces yo cuando me enfrento a este tratamiento, que es algo que yo estaba haciendo más desde la fe, desde el placebo, que sería el término científico, yo me meto en mis cámaras hiperbáricas, en mis 5 sesiones, y yo empiezo a tener una serie de resultados, como por ejemplo, yo tenía unos dolores y unas molestias psicosomáticas en el tobillo izquierdo y en el estómago, que en la 3ª sesión algo craqueé y se me quitó. En la 3ª sesión yo estoy metido en ese tubo respirando, y cuando estoy en ese plan, siento que algo se hincha y se deshincha en mi estómago, siento que algo se hincha y se deshincha en mi barriga, tengo un poco de recuerdos y memorias intrusivas en mi cabeza que de repente hacen clic, y cuando eso pasa, salgo de ahí, ya no me duele el tobillo de manera rara cuando camino, y ya no siento el estómago raro en la mañana cuando me paro, que era una de las cosas que había estado sintiendo en las últimas semanas. Y yo dije, mira qué curioso. Otra cosa que empiezo a sentir es una mejora sistemática y muy, muy buena en mi circulación,
en la sangre, en mi proceso de circulación, en la cantidad de erecciones que tengo en la noche y que tengo en el día. Les estoy hablando de que cuando estuve en este tratamiento de cámara hiperbárica, la cantidad de erecciones que tenía durmiendo eran parecidas a la cantidad de erecciones que uno tiene durmiendo cuando uno tiene 12, 14 años. Que era un momento en las noches en las que yo decía, bueno, quiero dormir boca abajo y no puedo porque tengo el huevo parado. Y era porque parte del tratamiento ayudaba mucho al sistema circulatorio. Y eso a mí me llamó mucho la atención de esos resultados, porque en el mismo momento en el que yo estoy haciendo esa cámara hiperbárica, estoy leyendo un libro de un periodista que se llama James Nestor, que el libro se llama Breathe, The Lost Science of Breathing, como que respirar, la ciencia perdida de la respiración, que es un libro en donde este carajo analiza básicamente nuestros patrones respiratorios, los patrones respiratorios de la humanidad y las consecuencias que eso ha tenido en su salud desde distintos orígenes. Como que habla de cómo respiramos distinto posterior a la revolución industrial, cómo respiran, qué ejercicios de respiración tienen los yogis, la gente que hace apnea, la gente que es así budista, que medita todo el día haciendo ejercicios de respiración. Un libro muy interesante. Y mientras yo leía ese libro, es un audiolibro que escuchaba caminando, yo hacía ejercicios de respiración que ese libro recomendaba mientras escuchaba el libro. Entonces ya yo desde varias semanas estaba construyendo una suerte de estado meditativo respiratorio. Y que curiosamente, mientras yo estoy leyendo un capítulo del libro donde habla sobre los peligros del oxígeno, de cómo uno se puede intoxicar por oxígeno y de cómo en realidad uno tiene que aspirar más por el dióxido de carbono, por la expulsión, que eso es lo que te mantiene vivo, que en realidad el exceso de oxígeno es malo, yo me estoy metiendo a un tubo de vidrio cual Goku viajando en el espacio, así reforzando su ki, metiéndome oxígeno. Entonces, algo que yo creo que termina pasando con la cámara hiperbárica, o por lo menos yo creo que es lo que me pasó a mí y lo que le pasa a los otros individuos, es que ocurre el fenómeno de la serendipia, o el serendipity, como le dicen. Los que no saben qué es el serendipity, es un fenómeno científico en lo cual tú venías buscando cobre y encontraste oro. Es decir, el serendipity es el proceso mediante el cual tú estás haciendo un experimento científico buscando comprobar algo y terminas descubriendo otra cosa. Por ejemplo, la Viagra es el ejemplo más clásico de serendipity. ¿Por qué? Cuando se inventó la Viagra, los médicos estaban buscando era una pastilla para la circulación. Que resulta que todos los hombres que se tomaban esa pastilla tenían el huevo parado por 3 horas. Fue un descubrimiento inesperado, pero que terminó anclando el Viagra como una pastilla para obtener erecciones. Me pregunto si eso hubiera pasado con la cámara hiperbárica, ¿no? Y que mira, vamos a inventar un tratamiento aquí para aliviar el trauma y salen ese poco hombre con el huevo parado. Y que mira, descubrimos una Viagra nueva. Entonces, para mí, ¿por qué la cámara hiperbárica tiene que ver exclusivamente con un proceso de serendipity? Porque en realidad yo creo que todos los beneficios que uno obtiene de ese tratamiento tienen que ver exclusivamente con el estado meditativo al cual uno se induce estando 1 hora encerrado sin ningún tipo de estímulo y sin posibilidad de hacer más ninguna otra cosa que respirar para aprovechar el tiempo y para dejar que el tiempo pase. Y se los voy a poner de esta manera. No sé si alguno aquí alguna vez ha intentado meditar alguna vez en su vida. Y si lo han intentado, descubrieron que meditar es dificilísimo. O sea, como que meditar es una de las cosas más retadoras y complicadas a los que uno se puede enfrentar y desde un punto de vista muy humilde. Como que uno se pone a meditar y así como que uno puede meditar de un solo golpe, es muy, muy, muy complicado. Y aquellas personas que se han esforzado full en meditar y en lograr estados meditativos, sean sinceros, ¿cuánto tiempo lograron meditar profundamente? 2 minutos, 3 minutos, antes de que quizás 5 o 10 minutos, de los cuales fueron minuto y medio, minuto distraído, minuto y medio, minuto distraído, minuto y medio, minuto distraído. Y fíjense lo poderoso que son los efectos de una mera 5 meditaciones por día. Otra cosa que está al límite de la pseudociencia, pero que tiene mucho mercadeo, es el mindfulness. El mindfulness no tiene tanta evidencia científica, pero
es un modelo científico que se agarra de modelos meditativos tradicionales y busca encontrarles evidencia, y lo que terminas en realidad haciendo como un pasticho más o menos gris, más o menos inútil, de si te metieras en el enfoque tradicional podrías obtener mejores resultados que el mindfulness, pero bueno, el mindfulness tiene más mercadeo. Tú no le puedes vender a una empresa, les voy a enseñar a hacer Pranabindu, porque la empresa y que ver, esto es una estafa, pero si le dices, yo soy un psicólogo especialista en mindfulness, la empresa y que, wow, qué científico, vamos a darle todo nuestro dinero, a pesar de que las evidencias son bastante placebo. Entonces, cuando yo iba a la cámara hiperbárica, ¿qué tipo de gente estaba aparte de mí? O sea, estaba yo ahí todo sano, todo alto, todo normal, y antes de mí generalmente había un viejo que creo que le habían hecho una operación de marcapasos y un tipo que había tenido un accidente de moto que tenía la pierna rota como en 4 pedazos. Y los tres nos encerrábamos en un tubo a respirar y los tres teníamos beneficios. La enfermera, que a mí me entendió, me ofreció que si yo tenía una serie en el teléfono, como que al principio, o sea, es vidrio, ¿no? Todo es plástico, pero donde uno ve es vidrio, como me imagino para que uno no se desespere, de claustrofobia o un pedo así, también para ver a la enfermera si está haciendo algo, qué sé yo. Ella me dice, si quieres poner una serie en tu teléfono y yo te la pongo encima del vidrio, para que tú veas la cosa. Hay gente que hace eso porque se desespera. Yo creo que la gente que hace eso no obtiene ningún tipo de beneficio de la cámara hiperbárica. ¿Por qué? ¿Qué podemos tener en común el viejo con el marcapaso, el tipo con el accidente de tránsito y yo con el coco inflamado? Que ninguno de los tres, estoy seguro, dedica 1 hora de su día espontáneamente a respirar y a concentrarse en lo que uno tiene. Imagínense que el que tiene el accidente de la moto, que tiene la pierna rota en varios pedazos, en vez de ver televisión así mientras espera que se recupera y está fastidiado, y dice, mira qué fastidio, no sé qué más hacer, dedica gran parte de su día a respirar y sentir su pierna, y sentir la circulación en su pierna, y hacer un ejercicio de verdad mental de ¿dónde están? O sea, no sé si pueden hacer este ejercicio ahorita conmigo, vamos a hacerlo. Respiren y sientan su dedo gordo del pie. Esto es mindfulness, por cierto. Respiren y sientan su dedo gordo del pie. Respiren, ahora sientan los otros dedos, sin moverlos, solo mente-cuerpo. Respiren y sientan el empeine. Respiren y sientan el talón. Y vayan haciendo eso con cada parte de su cuerpo. ¿Qué pasa si ustedes dedican 1 hora a respirar profundamente? Mientras van estando presentes en su cuerpo. Eso no aceleraría el proceso de recuperación de cualquier tratamiento. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cualquier tratamiento médico. Que los tratamientos médicos o los tratamientos de salud no solo tienen que ver con la evidencia científica, eso llamado terapia basada en evidencia, que es lo que ha tomado gran parte del mundo de la salud en general, sino gran parte de lo que define un tratamiento de salud tiene que ver con elementos como placebo y elementos como displacebo. Es decir, la gente cree que si toma este tratamiento va a tener mejores resultados. Una parte importante va a mejorar. La gente cree que si toma este tratamiento va a morirse. Una parte importante de la gente va a tener malos resultados. Ustedes no tienen idea de la cantidad de drogas y de farmacéuticos que uno puede seguir comprando en la farmacia, pero que no tienen ningún tipo de evidencia científica sola, pero existe un gran placebo en la población que cree que si toma eso le hace bien y efectivamente le hace bien. Y la cantidad de drogas que no pueden entrar al mercado farmacéutico porque la gente tiene un gran displacebo alrededor de esas drogas y no cree que le vayan a funcionar. Por eso es que las drogas y los farmacéuticos se mercadean, porque una parte importante del efecto tiene que ver con el placebo. Y a veces ese placebo no solo se traduce al artefacto o a la materia que uno está consumiendo para mejorarse, sino también a veces el placebo tiene que ver con quién nos está presentando eso. Un médico en el cual uno no confía, en el cual uno no cree, en el cual uno le da una mala vibra, te dice tómate esto y vas a mejorar, y uno se lo toma y uno dice, oye, sí, ahí medio me hizo algo, pero no mucho, no me gustó.
un médico en el que uno confía demasiado, uno lo quiere, uno ha visto que ha curado a otra gente, uno ha visto que todo el mundo está bien, te manda algo que en realidad no es lo que tú tenías y uno pone mucho fe y mucho, no, esto sí me va a hacer bien y la gente mejora. Ojo, como siempre, hay casos extremos en los cuales ni placebo ni displacebo hace un carajo. Hay casos extremos en los cuales la evidencia llega hasta cierto sitio y la gente no mejora y punto. Pero eso no significa que uno no cree en lo que uno quiera creer. O por ejemplo, una de las evidencias más clásicas del placebo ocurre en pacientes que tienen cáncer y que están pasando por procesos de quimioterapia. Aquellos pacientes que saben que están rezando por ellos mejoran más y mejoran más rápido que aquellos pacientes que no saben que están rezando por ellos. Y es que acaso eso no es un placebo que tiene súper buenos resultados en el mundo real. Y nuevamente estoy utilizando placebo para darle una temática científica a eso, porque ¿cuál suele ser el problema en si uno solo se quiere enfrentar a la vida desde el punto de vista meramente científico, ¿no? Y estoy hablando de esto porque, bueno, al final del día yo inicié un tratamiento personal por temas de salud que a través de una serendipity me hizo obtener buenos resultados a través de un estado meditativo. Pero yo nunca hubiera hecho eso si yo escucho a Mel Gibson y digo, no, él no es científico y no es racional, ¿por qué no cree en la evolución y por qué está haciendo tratamientos pseudocientíficos? Pero bueno, yo lo hice porque me dio la gana, básicamente, y encontré algunos resultados buenos, algunos resultados malos. Hay que entender que utilizar la ciencia como algo que nos permite movernos en la vida es muy útil porque la ciencia son unos lentes, ¿no? Unos lentes que hacen que todos veamos las cosas de la misma manera y que hace que todos sepamos qué es real y qué no es real, porque todos vemos la realidad desde los mismos lentes. Que bueno, yo me considero una persona con un quehacer y con una búsqueda científica arraigada, especialmente por el tema de la fiabilidad de la ciencia. La ciencia es una metodología que propone unos lentes que son propensos a cometer errores y que permiten ayudar y cambiar con base a esos errores. Si uno es sincero con respecto a la cantidad de errores que uno puede cometer en el ámbito científico, uno tiene que entender que en la medida que esos lentes nos permiten ver más cosas, esos lentes terminan siendo una prisión, que no nos permiten ver más allá o que no nos permiten entender la realidad en otros momentos que van más allá de la racionalidad. Porque la vida no es enteramente racional. Así como la vida no es enteramente mágica y supersticiosa y irracional emocional, la vida tampoco es 100% racional. Y eso uno lo descubre inmediatamente cuando uno observa a la gente que solo puede pensar y vivir la realidad desde un punto de vista racional. Sí, ellos se sienten muy bien y muy tranquilos de lo que están haciendo, pero para los demás que los observamos desde afuera, es bastante obvio que estamos observando a un individuo inválido que es capaz de vivir y experimentar la complejidad y la magnitud de la realidad porque está enfocado en solo querer vivir la vida racionalmente. Y la racionalidad no es muy buena, especialmente en los momentos más extremos de la vida. En situaciones de mucho peligro, en situaciones de mucho estrés, en situaciones de mucho dolor, en situaciones muy complicadas, la racionalidad se queda corta y pasa a ser hasta peligrosa si uno empieza a actuar racionalmente en situaciones muy extremas. Al igual que la gente que no cree en la racionalidad y que todo es mágico, es gente que se puede poner muy peligroso cuando se enfrenta a enfermedades o a problemas que ya tenemos más o menos manejados en la actualidad, que al evitar entrar en los canones de los lentes que todos usamos en este mundo racional, terminan teniendo muchos problemas. Entonces yo creo que un elemento importante cuando entremos en qué es saludable para vivir es tolerar esa tensión constante entre la evidencia científica y entre el yo no sé qué de la vida. En esa parte que es un poco más inesperada, que es un poco más mágica y que tiene que ver con elementos que no son tanto causales, de esto produce esto, sino de elementos que a veces pasan al mismo tiempo y que no necesariamente tienen una causalidad, pero que tampoco son coincidencia. Y esto es algo que uno ve en cualquier profesional de la salud que tenga mucho tiempo estudiando o mucho tiempo ejerciendo. Usted quiere conocer a alguien extremadamente racional, extremadamente cuadrado, extremadamente científico, extremadamente teórico y que cree que esa es la manera correcta de vivir la vida.
conozca a un médico, a un psicólogo o a un ingeniero recién graduado. Esa gente, bueno, ingenieros no tanto, los ingenieros pueden seguir siendo racionales porque como trabajan con objetos en vez de con personas, pueden seguir manteniendo una realidad bien controlada, bien racional, sin tener que confrontarse a que la vida no es solo así. Pero un médico o un psicólogo recién graduado suele ser un tipo bien racional. Dale 20 años de experiencia en cualquier campo, con pacientes, con personas, con individuos, con objetos, con cosas de ese estilo, y vean cómo pueden seguir siendo gente muy racional en su manera de aproximarse a las cosas, pero terminan flexibilizando sus ideas y terminan flexibilizando aquello que es correcto de aquello que es incorrecto y empiezan a ser mucho más, a moverse más desde la incertidumbre o ante lo desconocido, cuando algo que tenía que funcionar racionalmente así, de repente no es así. Y todas esas personas están llenas de cuentos y están llenos de historias que a menos que hagan un ejercicio de bloquear la realidad, no, eso no pasó así, eso no pasó así, yo creo que eso no pasó así, yo creo que me engañaron, que es vivir paranoico toda tu vida, eventualmente tienen que aceptar que, mira, gran parte de la realidad no es tan así, tan cuadrada como uno cree que es, y eso está bien. Tiene su lógica, tiene su estilo, tiene su manera de entrar y tiene su valor, que es lo más importante. Por eso hablaba al principio de todo el tema del criterio. Coño, si tú quieres el criterio de Mel Gibson para hacer un sistema escolar nacional, no uses su criterio. Pero coño, estás haciendo una película religiosa, usa su criterio. A mí también me pasó que me identifiqué mucho en la entrevista con Mel Gibson, me parece que tiene ciertos tipos de locuras mentales con las cuales me identifiqué y por eso decidí seguir un tipo de tratamiento que él también usaba. Porque al final yo creo que cuando uno está buscando a alguien que uno quiere que lo ayude, uno escoge a esa persona un poco telepáticamente. Y no me refiero telepáticamente con un proceso así como de los X-Men, sino uno lo hace por una sensación. Ah, yo creo que este tipo me puede ayudar. Yo creo que este tipo y yo nos parecemos. Yo creo que este tipo y yo, algo de este tipo puede ayudarme en lo que yo estoy pasando. Y ese yo no sé qué a veces se cumple. Y por eso yo creo que es muy importante cultivar ese yo no sé qué y no cultivar nuestra percepción de lo Oye, ahorita las guacamayas, yo estaba en aquel árbol y me estaban echando cosas, me echaron un rolo de rama, ya me están cayendo ramitas. Si cae una ramota, ojalá no me caiga en la cara ni le caiga el teléfono. Saboteadora las guacamayas, es una guacamaya científica. Coño, la guacamaya hizo que me perdiera. Entonces, bueno, a mí me da mucha risa la gente que está buscando un psicólogo, que están buscando un doctor y pregunta mucho por qué estudios tiene él y cuáles son sus certificados y cuáles son sus métodos terapéuticos. Y es científico, no es... Bueno, porque está bien, entiendo que la gente está ansiosa y que la gente está desesperada, pero a mí eso me parece comiquísimo porque me parece un desperdicio de recursos. ¿Qué carajo sabes tú de eso? ¿Tú estudiaste medicina? No. ¿Tú estudiaste psicología? No. Tú tienes un poquito de información de eso, que es tan poquita la información que es imposible que tú tengas una mirada objetiva de la realidad, vas a estar sesgado por la poca información que tienes, y en realidad al estar tan concentrado en buscar algo científico y racional que te permita el mejor tratamiento posible, te estás saboteando a ti mismo porque lo que tú tienes que estar buscando es el yo no sé qué. Ojo, a ver, si tienes 3 años con una enfermedad, confiando en puros médicos amigos y ninguno te ha funcionado, búscate un bicho que estudió de la vaina y que sepa algo, ¿no? Pero si estamos hablando de algo más tradicional, más por eso estoy hablando de la constante tensión entre la búsqueda racional y la búsqueda irracional de la vida. Si estamos buscando un tratamiento al cual tú no sabes nada y estás probando, concéntrate en ver, esta persona y yo nos llevamos bien. Él me entiende. Cuando habla y cuando yo hablo estamos hablando en el mismo idioma. Siento una atracción de que la cosa tiene que ser con él. Bueno, eso es lo que hay que cultivar. Y hablo así hasta niveles de certificados. A veces la gente busca en las formaciones académicas certificados como si eso representara que wow, esto es científico, esto es evidencia, esto funciona. Hace poco yo di un curso sobre psicología profunda del sadomasoquismo, que era un curso que duraba 6 horas, a mí me daba mucha risa que la gente preguntaba, ¿da certificado? Yo dije, no. Hermano, hermana, ¿qué vas a hacer tú con un certificado?
que dice que usted vio 6 horas de clase sobre la psicología del sadomasoquismo. Para empezar, ¿para qué sirven 6 horas de algo? Tipo, ok, consigo un certificado, me lo certifica Harvard, me lo certifica la UCB. Usted tiene un papel con un sello que dice, no, José Antonio Yusif vio el curso de 6 horas de psicología. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? O sea, ustedes ahí en su casa tienen un poco de certificados, un poco de cursos, que son evidencia científica de que ustedes hicieron la vaina. ¿Eso qué significa? ¿Qué son 6 horas de aprendizaje en algo? Nada. Nada. Está bien, no son 6 horas, te hago un curso de 30 horas. ¿Qué son 30 horas de aprendizaje en algo? Nada. Eso no es evidencia de nada. Usted no conoce a gente que estudió en una universidad que son 5 años de clases diarias todas las días y esa gente tiene título y esa gente no sabe nada. O no sabe nada, o no tiene ni idea de cómo hacer nada. O sí, tiene un título que es evidencia de que es algo, pero no tiene experiencia en el campo, no tiene idea cómo aplicar las cosas. Y nuevamente, ese título funciona a la medida que uno lo sepa vender, o que uno sepa aprovecharlo. Porque uno tenga un título en algo, uno no le dan trabajo. A uno le dan un título es porque uno a través de ese título desarrolló toda una serie de habilidades o uno demuestra las cosas. Es como que, para mí, yo en mis redes sociales, en ningún lado salen mis certificados, en ningún lado sale o yo tengo que aclarar, yo he pasado 100 horas de mi vida leyendo sobre la depresión, entonces yo soy certificado en depresión y las otras personas que no están certificadas no pueden hablar porque no tienen evidencia. Hermano, deja la ridiculez. Si usted es un certificado en depresión, demuéstrelo. Demuéstrelo. No me digas qué hay detrás de la cortina. Abre la cortina y deja que yo me asome y que vea qué hay. ¿Cómo uno confía en un profesional? Porque uno llega a la oficina y tiene un poco de título. No, porque cuando uno habla con él, hay un entendimiento de, este tipo sabe lo que está hablando. Este tipo está teniendo una conversación profunda de eso. Este tipo no está dando las cosas por sentado. Este tipo no me está pegando el título en la cara para decirme, no, el tratamiento es científico y ya. Sino este tipo está haciendo un esfuerzo en mostrar, en darle sustancia al certificado que está de fondo, porque aparte usted tiene un certificado de 6 horas en clases de sadomasoquismo. ¿Usted qué quiere hacer con eso? ¿Qué? ¿Tú quieres ir para una clínica y que te contraten y te conviertan? No, él es nuestro psicólogo experto, nuestro doctor experto en sadomasoquismo, porque hizo un curso de 6 horas. Aparte, ese tipo de formaciones, generalmente las universidades son bien celosas entre ellas, a menos que las universidades sean amiguitas, ahí uno sí valida los títulos. Pero usted puede tener un título en una universidad rechísima y para que la otra universidad te lo valide, es y que, uy, y eso es científico, porque eso no es nuestra ciencia. Porque hay que recordar, la ciencia también tiene los mismos vicios que cualquier fundación organizacional. Hay unas clases muy interesantes que yo no he visto completas porque me dio un poco de flojera y porque cometí un error, desde que vi la primera clase y después no la seguí. Hay un catedrático británico que a mí me gusta muchísimo, que se llama Lawrence Príncipe, que él es como un alquimista clásico. Él estudia la alquímica, pero desde la alquimia, pero desde la física, no, desde la química, perdón, no desde el simbolismo como lo hago yo. Entonces a mí me da risa, él da clase hablando de cómo odia gente como yo. Y a mí me parece que es un excelente profesor porque enseña muy bien sus cosas, ¿no? Entonces en YouTube él montó, no sé si él o la Universidad de Brisbane, montó su semestre entero sobre ciencia y religión. Yo solo vi la primera clase y ese fue el error, yo debía verlo todo un solo guabinazo. Y en esa primera clase él echó unos cuentos muy interesantes de cómo los primeros fundadores de la ciencia eran sacerdotes picados que querían hacer su propia religión y que la ciencia se fundó como una religión. Y a ver, eso tiene mucho sentido ahorita, porque la gente más científica, racional, ahora funcionan como religiosos. Entonces ya no es la Biblia, sino son unos papers que ellos tampoco saben quién escribieron, que no saben cuáles son sus intereses, que así como los científicos en la década de los 80 podían decir, no, el cigarro es sano, no, el azúcar es sana, porque les estaban pagando billete parejo para hacer eso. ¿Quién sabe cuántos resultados científicos ahorita son resultados producto de la corrupción, producto del desconocimiento, producto de la ignorancia, producto del dogmatismo y de la fe? Fíjense nada más en el tema de la nutrición, en los últimos 20 años, el aguacate pasó de ser lo peor y lo más horrible a la comida más sana del mundo.
Quién sabe si en 5 años más encontremos otra evidencia o alguien pague suficientemente plata para que los científicos empiecen a decir que es malo otra vez. ¿Y en quién vamos a confiar, no? ¿En la gente que tenga el certificado para hablar? ¿En la gente que tenga el poder a través de eso? ¿O en la gente que demuestra a través de sus palabras que tiene para hacerlo? Fíjense que ya el mundo del conocimiento antes era muy exclusivo. Uno, para poder aprender, uno tenía que ir a una universidad, uno tenía que contactar a los que tuvieran los libros, a los que tuvieran el conocimiento. Ya no. Los profesores en la universidad en la que ustedes van a estudiar tienen acceso a exactamente los mismos libros que ustedes. Ustedes pueden leer esos mismos libros y llegar a las mismas conclusiones. Y así como esos profesores tienen acceso a académicos y a maestros, el internet está lleno de clases, de charlas, de académicos, de maneras de contactar a gente muy experta en sus campos de manera libre y de manera universal. Yo algo que he disfrutado y que me ha servido mucho para complementar mi formación, a pesar de que no tengo ninguna manera de certificarlo, es la cantidad de clases universitarias que yo he visto en internet. Yo he visto clases de literatura y de comunicación social de universidades estadounidenses, he visto clases de CISEC en universidades en Europa, he visto semestres enteros de Harvard, de Yale, he visto charlas enteras de profesores catedráticos de estética en España, y yo todo eso lo cuento como parte de mi formación. ¿Tengo evidencia de esto? ¿Tengo manera de certificarlo? Mi historial de YouTube. Pero realmente es importante. Yo quiero un certificado que diga que vi 6 horas de clase de Oscar Wilde para que me dejen dar clase en una universidad de literatura. O a mí lo que me interesa es hablar sobre Oscar Wilde. Abrir la cortina y dejar que la gente vea lo que está. Entonces, hoy quería hablar un poco de todo el tema de los pseudocientíficos, de los criterios, del placebo, de todo ese tipo de cosas, porque fíjense cómo en los capítulos anteriores de esta temporada vacacional en el laguito, que ahora vamos a estar aquí hasta que me vuelvan a meter en el manicomio, estamos hablando mucho de la tradición y de que al final uno cree lo que uno quiera creer, ¿no? Eso es algo que me faltó decir en el capítulo de los alienígenas. La gente cree lo que quiere creer. Así hayan evidencias al respecto de que no es así. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en la experiencia humana y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos tratamientos médicos. La gente cree lo que quiera creer. Y lo que en algunas partes llaman mal de ojo, en otras partes del mundo llaman ataques de ansiedad. Y el tratamiento es exactamente el mismo. Y la enfermedad es exactamente la misma. Solo que en algún sitio lo llaman mal de ojo y eso no existe y eso no es científico. Y en otros sitios eso se llama ansiedad y eso sí existe y eso sí es científico. Pero ambos tienen tratamientos que a veces funcionan y que a veces no. Y ambos tienen maneras de entender la realidad. Entonces, ¿ustedes quieren enfrentarse a la vida viviéndola incompleta? ¿O se sienten capaces de tolerar la tensión constante entre la magia y la realidad? Ahí están los resultados de la vida. Eso sí, mucho cuidado con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es muy peligroso. Y el pensamiento mágico a veces es racional. A veces uno piensa racionalmente tantas cosas que eso no tiene sentido en la realidad. Pero sí es lo más racional. Sí, pero es que así no funciona el mundo. Eso sigue siendo pensamiento mágico a pesar de que sea racional. Entonces, bueno, ábranse a la afabilidad del proceso científico mágico. Ojo, también tomen en cuenta algo. Los primeros desarrollos científicos los hicieron sacerdotes. Es decir, antes los religiosos eran lo que consideramos ahorita los científicos. Y siguen usando vestidos. Los sacerdotes usan batolas largas, los científicos utilizan batas largas, los sacerdotes tenían palabras raras para hablar, los científicos también. Y bueno, los sacerdotes no cobran, los científicos tampoco.